7:27, y a propósito de lo que ocurrió con la reina de Durán, tantos otros casos que quizás ustedes han tenido en que creen haber sido víctimas de una mala práctica profesional, es importante conocer qué establece ahora el Código Integral Penal y qué procede para llegar a comprobar si en efecto fue o no un caso de mala práctica. Mauro Andino, asambleísta de Alianza País, ¿cómo se puede llegar a determinar que hubo un homicidio culposo por mala práctica profesional? Buenos días. Gracias, buenos días, Stephanie. Bueno, primero la solidaridad con los familiares de aquella ex reina de Durán. Ya en cuanto a cómo comprobar o determinar una posible responsabilidad en el homicidio culposo por mala práctica profesional, primero tenemos que resaltar la importancia de haber estructurado en el Código Orgánico Integral Penal el artículo 146, en donde estamos determinando precisamente que la falta al deber objetivo de cuidado que pueda ocasionar la muerte de una persona puede llevar a la privación de una persona. ¿Y en base a qué? En base a una serie de diligencias que tienen que practicarse. Hoy conocemos a través de los medios de comunicación que se ha iniciado una indagación previa, y en esa indagación previa el fiscal tiene que practicar varias diligencias. Por ejemplo, el protocolo de autopsia o necropsia para determinar a ciencia cierta cuál fue la causa, cuál fue el origen de la muerte de esa persona. Segundo, solicitar la historia clínica de esa paciente. Tercero, practicar una inspección al centro de salud con la finalidad de determinar si ese centro de salud prestaba o no las condiciones, tenía todos los instrumentos, los quirófanos, los equipos necesarios. Y algo más, si esos profesionales tenían o no una especialidad para llevar a cabo esa intervención quirúrgica. Ahora, asambleísta, pero para será el fiscal el que tenga que formular cargos o no. Pero para que se llegue a determinar que estamos hablando de un homicidio culposo, de mala práctica profesional, se tienen que cumplir también ciertas condiciones: infringir en el deber objetivo de cuidado, que la muerte se ocasione por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, y además y no observar leyes, reglamentos, reglas, etcétera. Eso no hace más bien más difícil o más complicado, inaplicable más bien el tipo de delito, ¿o sí se logra determinar casos? Nosotros como legisladores lo que hemos hecho es construir la norma, darle al juez, darle al fiscal, darle a los peritos, a la policía, los elementos para que puedan llevar a cabo esa investigación. Si precisamente los profesionales de la salud en este o en cualquier otro caso infringieron con el deber objetivo de cuidado, ¿sí? Si no cumplieron con las leyes, con los reglamentos, con las ordenanzas, si no contaron con todos los equipos necesarios, o a lo mejor inclusive si esa intervención no era necesaria y sin embargo se lo hizo, pues los peritos que pueden ser calificados a través del Consejo de la Judicatura o una terna que se puede solicitar al Ministerio de Salud, serán los que determinen unas posibles responsabilidades de los profesionales de la salud. Claro, y el artículo, ese mismo artículo, el 146, perdón, asambleísta, dice que se tiene que analizar en cada caso la diligencia, el grado de formación profesional, como usted decía, condiciones objetivas, la previsibilidad y la evitabilidad del hecho. ¿Y esto por qué, asambleísta? Porque también se pueden dar casos, como ya anticiparon los médicos, en que un hospital público, por ejemplo, no tenga los implementos necesarios o que ellos no hayan contado con el personal adecuado, los medicamentos, que eso también pasa. Por eso hubo médicos incluso que advirtieron que dejarían de operar en determinadas casas de salud. Obviamente que se tiene que hacer una inspección a ese centro de salud, a esa casa de salud, para determinar si contaban o no con todos los equipos, con los quirófanos, con el anestesista, profesionales especializados en ese tipo de intervención quirúrgica. Porque si es un médico general que no tiene especialidad para hacer lo que hizo, obviamente que estaría incumpliendo inclusive dentro
de lo que se llama los protocolos, los reglamentos, las leyes, las ordenanzas, en fin, una serie de requisitos para cumplir con aquello. Por lo tanto, será a base de la pericia, serán los peritos, será el fiscal el que tenga que formular cargos, y si hay mérito, obviamente, pedir que se dicte instrucción fiscal, y si se llega a una instrucción fiscal, será el juez el que pueda dictar medidas cautelares, como la prisión preventiva. Y por otro lado está también la responsabilidad de la autoridad. En el caso de, sin referirme específicamente a esto, pero en cualquier caso en que un médico esté operando sin que tenga o que esté capacitado para hacerlo, o los controles que se tienen que hacer a clínicas que son secretos a voces, a las clínicas clandestinas o que pueden estar operando en determinado lugar, el control de la autoridad competente para que esos casos no se sigan dando, y por otro lado, el control y la fiscalización que tienen que hacer los asambleístas si es que hay una inobservancia a la ley por parte de las autoridades de control. Bueno, allí juega un papel importante el Ministerio de Salud. El ministerio tiene que llevar a cabo una permanente vigilancia, un control de estas famosas clínicas, de estos centros de salud, no solamente privados, sino públicos. ¿Por qué? Porque la salud es un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas que habitamos en el país. Y si es que esos centros de salud, esos hospitales, no cuentan con todos los requisitos, con todos los elementos, con los quirófanos, con los equipos, con los profesionales, con las medicinas, obviamente que tienen que ser suspendidos o tienen que ser clausurados, porque no solo depende del profesional de la salud para obtener un éxito en una intervención quirúrgica. No todos los médicos actúan de la misma manera. Yo considero que los profesionales de la salud, la mayoría, están dedicados a precautelar la vida y la salud de los pacientes, pero en ciertos casos ya hemos sido testigos que inclusive el Ecuador ha sido sancionado varias ocasiones. ¿Por qué? Porque antes no tenía una norma clara, una disposición que sancione el homicidio culposo por mala práctica profesional o las lesiones que se puede ocasionar por negligencia médica o por la inobservancia al deber objetivo de cuidado. Hoy hay el artículo 146, el gran esfuerzo que hizo la Asamblea, el gran esfuerzo que hicimos en la Comisión de Justicia para precisamente garantizar los derechos de los ciudadanos, los derechos de las víctimas, los derechos de los familiares cuando pierden algún familiar. Las observaciones de Mauro Ondino, asambleísta por Alianza País, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted, buenos días, Estefan. Buenos días. En breve estará César Monge, el director nacional del movimiento Creo. ¿Por qué la